También quise invitar a una gran comunicadora, a una persona importante, un líder de opinión importante dentro de los medios. Y quiero, quise invitar a Gabriela. Voy a poner aquí esta hojita. Gabriela Marketing. Ella, es, como les digo, un importante líder de opinión en medios escritos, en medios electrónicos. Igualmente es una gran académica. Voy a permitirme leer 3 líneas de su currículum. Es, como les digo, académica del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de posgrado en Literatura Comparada por la UNAM y en Comunicación por la Universidad de Navarra, en España. Interesada en el uso de las redes sociales. Es conductora de radio y televisión de Foro TV, Ibero, 90.9, IMER, W Radio, etc. Articulista en medios nacionales e internacionales como el Universal y El País. Y durante casi 9 años fue directora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Es creadora y dirigió Ibero 90.9, ¿no? Es de las fundadoras de Radio Ibero, que atiende a la audiencia juvenil en edades universitarias del Distrito Federal y con amplia cobertura en México y América Latina. Quise que Gabriela platicara un poquito con ustedes, precisamente por todo este boom de los foros sociales, ¿no? Como todos ustedes pueden haber escuchado, su semblanza tiene mucho que ver con los jóvenes, ha estado con ellos conectados durante muchísimo tiempo en sus labores académicas, y va a platicar un poquito más del boom de los foros sociales presente y muy probablemente el futuro de estos nuevos medios de comunicación de hoy en día, ¿no? Entonces, Gabriela, si quieres, pasa aquí al estrado. Nada más un aplauso para Gabriela, por favor. Al finalizar la presentación de Gaby vamos a tener 2 preguntitas para ella y posteriormente pasaremos con Joel, que es el que va a dar la presentación de los 2 nuevos productos que vamos a presentarles, como el servicio de WhatsApp. Y de igual forma, al terminar, quiero pedirles que estiren un poquito las piernas y las preguntas que quieran las puedan escribir para contestarlas aquí, ¿no? Ya vamos a hacer una rutina distinta, ¿no? En lugar de que ustedes levanten la mano y les pasen el micrófono, si se pueden parar, escribirla y nosotros le contestamos las preguntas. Entonces, esas son algunas acciones. Te cedo la palabra. ¿Tú? Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Está buenísimo esto de escribir las preguntas ahí, me parece una buena idea. Pues, gracias, qué bueno que están aquí. Los siento así como muy cerca, están así como todos ahí medio encimados, pero bueno, gracias también para que me invitaran a platicar un poquito con ustedes. Yo no les voy a hablar de Nokia ni de aparatos en particular, pero como escucharon incluso de mi semblanza, yo ni siquiera soy ingeniero, no tengo absolutamente nada que ver con la tecnología en términos de lo que es y cómo se hace, pero sí de cómo se usa. Y esa ha sido básicamente mi preocupación, tanto académica como profesional, en los últimos años, en los últimos ya muchos años. Y bueno, les vengo a compartir un poquito algunas reflexiones que tengo y también, la verdad, provocarlos y preguntarles algo a ustedes como fuente que cubre, entiendo el tema de tecnología y lo que siento que está haciendo falta en términos de periodismo tecnológico en el país en el que nos encontramos y donde creo que ustedes deberían de jugar un papel todavía más importante del que juegan ya ahorita. Yo soy tuitera empedernida, la verdad es que estoy metiendo en Twitter todo el día. Yo no me imagino ya haciendo muchas cosas de las que hago hoy sin Twitter. Y cuando hablo de Twitter hablo tanto de relaciones personales, con amigos, con familiares, aunque un poco menos, sobre todo con amigos. La parte docente me ha funcionado muy bien utilizar el Twitter tanto para estar en contacto con mis estudiantes como incluso para trabajos, para ejercicios, incluso para exámenes. Hemos hecho exámenes a través de Twitter usando un poquito, como jugando con los hashtags y haciendo un poquito de investigación casi tipo rally. Pero me sirve también para mantenerme constantemente informada, también me sirve para yo dar opiniones e informar, me sirve para compartir un montón de materiales. Entonces la verdad es que yo estoy metida en Twitter prácticamente todo el día. También estoy metida en Facebook, aunque he tenido mi desencuentro un poquito con Facebook, aunque me ha aburrido un poquito más, no me ha gustado algunas de las cosas que le han hecho en términos de diseño, pero por supuesto estoy metida en Facebook y también me sirve para algo. Uso la mensajería muchísimo, yo era más de BlackBerry y me harté, murió mi BlackBerry, me harté y me mudé a un iPhone y la verdad es que para mí
la mensajería de WhatsApp y esto me funciona muy bien, estoy todo el tiempo en contacto con eso, pero también veo la tele y escucho la radio y leo la prensa, es decir, una de las primeras cosas que tendríamos que tener muy claro es que nada de esto va a hacer que desaparezca lo otro, sino que más bien lo que estamos viendo es cómo se está haciendo complejo el diálogo entre los medios de comunicación, incluidas las tecnologías. Entonces, les comento un par de anécdotas para que vean también cómo se está transformando el uso y por qué es tan importante, cuando hablamos de redes sociales, por qué es tan importante tener claro como el panorama más amplio, ¿no? Yo normalmente cuando el primer día de clase le enviaba un correo electrónico a todos mis alumnos para darles la bienvenida, mis alumnos de primer semestre, para darles la bienvenida y normalmente les pedía que me contestaran para saber que yo tuviese bien sus datos. Y de 200, 250 correos que enviaba yo al principio del semestre, desde hace unos 9 años, pues me contestaban al principio el 80% y luego iba bajando, el 70%, no sé qué. Este último semestre, de 224 correos que envié, me contestaron 5 personas, nada más. Y la verdad es que entré un poquito en crisis, porque dije, bueno, esto significa o que el correo no salió, o que algo extraño sucedió. Fui incluso a preguntar al servicio de informática si mi correo no se había quedado atorado en algún lado. Y no, me dijeron, no, salió perfectamente bien. Y cuando me fui encontrando a los jóvenes en el pasillo, les preguntaba si habían recibido mi correo, me decían que sí, hasta que finalmente a una le pregunté, bueno, ¿y por qué no me contestaste el correo? Nada más para saber, ¿por qué no me contestaste? Y la respuesta, la verdad se me dejó un poquito helado, porque me dijo, no, sí, lo que pasa es que yo contesto los correos electrónicos solamente los domingos, cuando le escribo a mi mamá y a mi abuelita, y pensaba escribirte también a ti el domingo, ¿no? Entonces me sentí ubicada en el mismo rubro, mamá, abuelita, profesora de la universidad, y dije, evidentemente algo aquí no está funcionando. Y empecé a preguntar, y es cierto, el uso del correo electrónico de, digamos, 20, 19, 18 años para abajo, va en desuso de una manera increíble, ¿no? Como no nos lo habíamos imaginado, la verdad. Incluso las universidades en Estados Unidos, las principales universidades en Estados Unidos, incluso universidades como el MIT, que realmente le dedican, digamos, toda su fuerza a la tecnología, lo que ya vieron es que el correo electrónico va en desuso. Muchos de ustedes tal vez van a decir, pues eso es obvio, sí, pero ustedes, porque forman parte de esa pequeña élite que se dedica al tema de la tecnología. Pero para el resto de los comunes y mortales, para los cuales la tecnología es algo que se usa pero no necesariamente se entiende y menos se puede contextualizar de manera amplia, esto no es tan obvio. Y vienen crisis muy fuertes. Y las crisis muy fuertes vienen, bueno, entonces ahora ¿cómo le hacemos para comunicarnos con las personas con las que nos queremos comunicar? ¿Cómo le hago yo para comunicarme con mi estudiantado que tiene 18 años, que ya no quiere checar el correo electrónico? Y entonces me van a decir, bueno, pues muy fácil, por Twitter, por Facebook, por mensajería, ya sea la BlackBerry, ya sea el WhatsApp, por la que sea. Sí, pero dense cuenta cómo esto multiplica los esfuerzos de comunicación. Porque no significa que yo ya solo pueda enviar un correo, sino que ahora tengo que hacer 4, 5, 6 estrategias diferentes para poderme comunicar con esa misma audiencia. Y esto está generando una crisis increíble. Yo no sé si ustedes se han metido a platicar con profesores, con periodistas que no están metidos en el tema de tecnología, con funcionarios, con personas que están obligadas por su labor cotidiana a comunicarse con un segmento de la población. Yo no sé si ustedes lo han hecho y ahí se darán cuenta cómo cada vez está siendo más difícil llegar a ese segmento al que uno quiere llegar. ¿Por qué? Porque usar el WhatsApp o usar el Twitter, o sea, eso no significa solamente tener la tecnología, significa un lenguaje radicalmente diferente. Yo tengo un programa de radio en Reactor los lunes en el IMER donde hablamos de redes sociales. Y a mí lo que me pidieron en el IMER es hablar de redes sociales pero muy aterrizado, ¿no? Pensando que mucha gente finalmente no sabe muy bien de qué estás hablando, el público es muy diferenciado ahí en Reactor, muchas personas de nivel socioeconómico medio bajo, ¿no? Y entonces me decían muy aterrizado. Y para mí es una enorme sorpresa descubrir que quienes nos escuchan son muy chavitos. Entonces, por ejemplo, la semana pasada recibo un mensaje de un chavito que me dice que tiene 14 años y por muchas de las cosas que me escribe es bastante factible que sí sea, no sé si 14, pero sí se ve que es un chavito. Bueno, primero, es la primera vez que me mandan un texto que yo no pude descifrar. O sea, estaba escrito con una escritura que de verdad me costó, y ojo, llevo muchos años dedicado al trabajo con estos jóvenes, pero una escritura verdaderamente
cortada en todos los sentidos, no solo el ya famoso uso de la calle, no, sino cortada incluso en las frases como se utilizaban. Y el chavito lo que me agradecía, ese día habíamos tratado en el programa el tema de redes sociales y sexualidad, y cómo finalmente, por ejemplo, cuáles son los sex tuiteros más famosos de México, ¿no? Cosa que además fue fascinante porque todo el mundo empezó a llamar y a decirme cuáles eran sus sex tuiteros favoritos, y entonces descubrimos muchas cosas, descubrimos que hay muchísimas mujeres que son sex tuiteras, y los hombres, sobre todo, más bien los hombres gay, los hombres heteros todavía como que no le entraban mucho el tema del sextuiteo, y estamos hablando de eso. Y ese chavito me escribe para decirme, les agradezco porque gracias a lo que ustedes dijeron y a los sextuiteros que ahora estoy siguiendo, ya me di cuenta que soy bisexual, y ya me di cuenta, y yo decía, no, espérate, esa no era la finalidad del programa, que salías del closet, pero finalmente fue muy interesante que se atreviera a contarlo, que lo dijera como lo dijera, y que lo escribiera en el lenguaje que lo estaba escribiendo. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando quienes como yo, que estudiamos comunicación, que estudiamos letras, que estudiamos filosofía, que tenemos una formación para la investigación desde la antropología, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos las redes sociales están penetrando el uso cotidiano de las personas en este país, por supuesto en el mundo, que estamos hablando de México, en este país, y tenemos que tomar en cuenta eso. En México, según Cofetel, se están enviando aproximadamente 6,000 millones de mensajes, salen 6,000 millones de mensajes de los teléfonos al mes. La cifra es muy vaga porque no nos especifica todavía cuáles son mensajes de texto nada más, cuáles son de mensajería, pero es una cifra increíble si ustedes la visualizan. Significa que estamos usando la mensajería de una manera muy intensa, todavía con fines sobre todo muy personales. No hemos tenido casos como lo reciente en Londres, que vimos pues estas alteraciones, vimos estos grupos sociales que estaban volcados en la calle y que básicamente se organizaron en el caso de Londres a través de la mensajería por teléfono. Ahí no funcionó tanto el Twitter y no funcionó el Facebook, sino era básicamente el envío a través del BlackBerry y a través del WhatsApp, como se organizaron las personas que salieron a las calles en estos actos que terminaron siendo actos de vandalismo y que llevaron casi a la parálisis del gobierno británico, al grado de que el primer ministro se tuvo que sentar con los dueños de estas empresas o con los directivos de estas empresas a decir qué hacemos, cómo intervenimos o no intervenimos estas redes sociales. Ahorita en México tenemos encarcelado a un tuitero y a una facebookera en Veracruz porque aparentemente fueron culpables de un caos que se generó a raíz de un tema de inseguridad. Ayer ya sale una primera versión que dice que en realidad no fueron ellos los que lo provocan, sino que uno de ellos, sobre todo el chavo tuitero, retoma ese tuit que le llega, también lo retuitea y bueno, finalmente lo retoman en un programa de radio y esto se hace mucho más grande en otra dimensión. Pero sea como sea, esas dos personas están muy encarceladas y se les quiere acusar de terrorismo. Fíjense nada más el nivel y todo a través de redes sociales. Hay que pensar que este chavo tiene 100 y cacho de seguidores, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla? Nos habla de un enorme pánico que están teniendo los tomadores de decisión en este país, políticos, económicos, educativos, familiares, están teniendo un enorme pánico frente a una ciudadanía que empieza a poderse articular y empieza a poderse manifestar como antes era difícil hacer. A mí me gusta siempre recordar que el concepto de redes sociales no nace con la tecnología. Y ustedes que están metidos y son los que cubren esta fuente, seguramente les pasará que de repente estamos muy clavados en estas cosas y creemos que todo empezó el día que se inventó Internet y todo empezó el día que tuvimos un teléfono móvil en la mano. La verdad es que las redes sociales existen desde que socializamos, desde que estamos obligados para sobrevivir, formar justo eso, redes que nos permitan protegernos, que nos permitan compartir intereses, que nos permitan ampliar esos intereses. Entonces, no hay que pensar que, bueno, ¿por qué ahora la gente está en Twitter o por qué está en Facebook o está en LinkedIn o está en YouTube o está en lo que ustedes quieran? Sino más bien hay que pensar por qué hay sociedades que tienen una densidad mayor en redes sociales que otras. Y México es una sociedad muy densa en redes sociales. Estamos muy acostumbrados desde nuestras familias, nuestros amigos, el tipo de relaciones laborales que establecemos. Normalmente en las oficinas la gente se vuelve como muy amiga, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a tejer redes sociales y por lo tanto no es tan extraño que se traduzcan al ciberespacio, ya sea a través de la telefonía, a través de internet o lo que sea. Y ahí hay un dato curioso que es muy propio también de nuestra cultura.
En realidad, 9 de cada 10 usuarios de las redes sociales lo hacen con amigos y con familiares. Es decir, no es para entrar en contacto con un desconocido, no es para entrar en contacto con ideas que sean diferentes a las mías. Nos trasladamos a las redes sociales en un porcentaje altísimo en este país para seguir con las relaciones que de por sí ya tenemos. Lo que pasa es que las volvemos mucho más intensas. Es un porcentaje mínimo el que entra a las redes sociales para conocer otras personas, para confrontar ideas, para vincularse con otros grupos, para poner a prueba sus creencias y sus pensamientos. En general, más bien lo hacemos para las personas con las que de por sí convivimos, convivir 24 horas al día. Y nos tendríamos que hacer una pregunta: ¿por qué decidimos que era una buena idea estar en contacto las 24 horas al día? La verdad, ¿por qué decidimos socialmente que era una buena idea? Cuando yo hablo de tecnología, a mí me gusta pensar en eso, no me gusta tanto pensar solo en el gadget, ¿no? Sino me gusta pensar un poquito, ¿por qué socialmente un día decidimos que todos debíamos de tener un teléfono en la mano? Que no podíamos estar sin teclear, sin mandar un mensajito, sin checar el Twitter cada minuto del día, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Yo todavía, que tampoco soy tan grande, pero yo sí recuerdo cuando yo estudiaba la carrera, pues bueno, cuando te comunicabas a tu casa era porque ibas a un teléfono a comunicarte. Y podían pasar 3 o 4 horas al día en donde no sabíamos los unos de los otros, ¿no? Y ahora no. Incluso mi hermano el mayor, que vive en Alemania, que viaja mucho, y viaja bien mucho a México y demás, de pronto me he dado cuenta que él pone su computadora y a través de Skype la deja puesta, y en su casa también, y ahí la deja. Entonces, desde su casa en Alemania y él acá, están durante 2 o 3 horas haciendo su vida cotidiana, pero conectados. Y de repente se saludan y se preguntan cosas, y alguien pasa por la cámara. Entonces yo le decía, es muy curioso porque alguna vez llegas a extrañar a tu familia, ¿no? O sea, desde el momento en el que llegas ya te conectaste y ya estás ahí vinculando. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando pensamos que va a haber un WhatsApp más generalizado, o cuando pensamos que debería haber una mejor conectividad y un internet más barato y un internet más accesible en nuestro país, cuando pensamos que hay muchísimas pequeñitas regiones en el país que, como no son comercialmente rentables, ahí no hay acceso a las redes de ningún tipo. Nosotros apoyamos mucho la Universidad Intercultural Ayuc, que está entre Oaxaca y Veracruz, en un rinconcito ahí en la zona Mije, y en ese rinconcito no hay acceso a nada, porque solamente son 340 personas las que viven ahí. Como eso no es redituable, ahí no hay acceso a nada, ni a teléfono, ni a internet, ni absolutamente nada. Y con todo y todo, la comunidad decide formar ahí una universidad y trabajar la universidad. Entonces, son de las cosas que nosotros decíamos, a ver, ¿por qué en este México en el que nos encontramos con estas desigualdades y demás, por qué la gente debería estar mejor conectada? ¿Por qué debería poder usar estos asuntos como las redes sociales o la mensajería instantánea y demás? No todo son revueltas, no todo es Egipto, no todo es Túnez, no todo es Libia, no todo es Venezuela, no todo es Monterrey, donde el uso de las redes sociales se ha vuelto cada vez más importante para, digamos, socializar la situación que se está viviendo, el tema violento que se está viviendo, pero fíjense, incluso no solamente para dar a conocer dónde puede haber una balacera, sino incluso de manera muy catártica para que la sociedad se sienta como acompañada entre ellos. Pero no todo es Monterrey, no todo es Veracruz, no todo es Tabasco, donde acaban de aprobar la ley contra el rumor, que esa ley contra el rumor lo que dice es que cualquier rumor que yo propague a través de teléfono, redes sociales, cualquier medio para causar pánico, así no lo haya yo logrado causar, me va a merecer cárcel. Dense cuenta, vamos al nivel al que estamos llegando en términos de autoritarismo, de frenar este tipo de redes. Pero no todo es el uso político y el uso de seguridad, sino también es el uso muy lúdico. Yo veo a mis alumnos compartiendo entre ellos a través de las redes sociales, estamos hablando de fiesta, donde están algunas fotos que no se deben de compartir sin duda, tuiteando borrachos, que tampoco es una buena idea, nunca ha sido una buena idea hablar borracho, menos tuitearlo. No es una buena idea subir fotos al Facebook después de la fiesta, porque aunque las borres ya se quedan las fotos ahí. Pero eso es lo que se comparte en la cotidianidad, ¿sí? Se comparten los chismes, se friega al otro, si hay un juego de fútbol, ustedes lo han visto, finalmente se comparte información.
Porque hoy vivimos en un entorno en donde la comunicación se volvió conversación. La comunicación ya no es una transmisión de datos, sino es conversación. Pero lo más difícil también es incidir en esa conversación, meterte en esa conversación y trabajar a partir de esa conversación. Cuando yo estoy dando clase hoy, yo tengo frente a mí un grupo de personas que están chateando, enviándose mensajes, haciendo lo que sea que estén haciendo, y tal vez el 10% restante de su atención me la están dedicando a mí, tal vez. Y es muy difícil, ¿eh? Si alguno de ustedes ha dado clase, créanme que es muy difícil. Porque no tienes la mirada de la gente encima, porque no sabes siquiera si te están pelando. Puede ser que me estén viendo y nadie me esté pelando, pero por lo menos uno tiene la seguridad de que, bueno, tienes la mirada enfrente, ¿no? Pero ahora no. Ahora los tengo con la computadora abierta y están escribe, cuando sé que no tendría nada que estar escribiendo, porque lo que yo estoy diciendo no es algo para escribirse. Y cuando dice, ¿qué estás haciendo? Pues sí, estoy chateando y estoy viendo un video aquí, pero sí sé lo que dijiste, Gaby, dijiste esto. Bueno, y a uno le entra como una crisis, ¿no? Ahí espantosa, y tienes que empezar a trabajar con ello. Yo he empezado a hacer varios de mis ejercicios de vinculación a través de la mensajería por telefonía, a través de la mensajería instantánea, tipo WhatsApp o tipo la de BlackBerry, y realmente me funciona para mantenerme en contacto con ellos. Los otros mecanismos ya no me funcionan. Si yo quiero enviarle algo a mis alumnos, tengo que crear un grupo en Facebook. De otra forma no. Y me van a decir, porque trabajas en la Ibero. No, pero no solo trabajo en la Ibero. Vengo ahorita justo de Chiapas de dar un curso en San Cristóbal de las Casas, en una universidad relativamente pequeña, y el 100% de mis estudiantes tenían Facebook. El 100% de mis estudiantes. El Twitter no, porque tiene otra dimensión y porque tiene otra problemática finalmente, ¿sí? El Twitter tiene otra lógica y no necesariamente lo van a tener todos, pero el Facebook lo tenían todos. Y todos lo estaban actualizando a través de sus teléfonos móviles. Así sean más chafitas, más chiquitos, más lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces esto es algo que empieza a penetrar, digamos, a lo largo de los años. ¿Qué es lo que yo les pediría a ustedes como fuente de tecnología que nos ayudaría mucho a los que estamos trabajando en otros entornos? Es que nos ayuden a traducir mejor los beneficios sociales, políticos, económicos, educativos que estas tecnologías tienen para el país en el que estamos viviendo. Porque si no, lo que nos va a suceder es que cada vez vamos a tener gente más especializada, los early adopters, los geeks, los que están más enterados del último apartejo, y vamos a tener una base muy amplia en donde los tomadores de decisión, como no saben por qué es importante aquello a lo que se están enfrentando, entonces van a implementar medidas como las legislaciones en contra, encarcelar a un tuitero. Como yo decía, bueno, deberíamos preguntarle al gobernador de Veracruz si en lugar de encarcelar al tuitero no deberían hacer algo para que no haya balaceras, ¿no? Pero es muy fácil encarcelarlo al tuitero, pero me parece que sería más interesante saber si no van a atender eso. Yo creo que ustedes tienen ahí una labor muy importante, ¿sí? México es el país de América Latina que más está activo en Facebook, muy por encima de Brasil, por obvias razones, porque Brasil tiene su propia red social, pero muy por encima de todos los demás países. Tiene una actividad en Twitter que ha habido momentos en la historia en donde, en la historia de Twitter, que son los últimos años, pues, pero en la historia en donde México se ha convertido en uno de los países más tuiteros en volumen, ¿no? Eso se puede rastrear perfectamente bien y vale la pena saber por qué en ese momento se está rastreando. El próximo año hay elecciones y si nos ponemos pilas en este país y en esta sociedad, la mensajería a través del teléfono, sea BlackBerry, sea el WhatsApp, sea lo que sea, puede tener una incidencia muy importante, porque es mucho más difícil estarla monitoreando. Si yo estoy tuiteando algo y alguien me está siguiendo en el Twitter, ¿sí? Y tampoco tiene sentido tener mi tweet cerrado para ello. ¿Qué pasó en Egipto y en otros lugares? Se fueron a Facebook porque justo era un poquito más cerrado que usar el Twitter. Pero insisto, en Inglaterra no fue Twitter ni Facebook, fue la mensajería a través del teléfono. No estoy diciendo ni estoy llamando a ninguna revolución, simplemente estoy diciendo que se pueden dar organizaciones muy interesantes o procesos de organización muy interesantes cuando tenemos tal penetración de telefonía móvil en nuestro país, cuando se está enviando tal cantidad de mensajes y cuando estamos teniendo una actividad en redes sociales tan importante. Y bueno, también es así que estamos viendo a políticos que están ofreciendo como Beltrones, que ofrece su informe y usa las tecnologías. Lo que vimos ayer del presidente Calderón con Google haciendo estas preguntas y respuestas.
En fin, estamos viendo cómo se van acercando a ese uso, pero está por mucho rebasado lo que la gente ya está haciendo en las redes sociales frente a lo que las autoridades en un momento dado pueden hacer, ¿no? Entonces yo quería compartir un poquito con ustedes esta reflexión, ¿no? Decirles que realmente lo que nosotros estamos percibiendo a nivel nacional, por supuesto, hay polos en donde hay un uso más intenso. Ustedes me van a decir, es obvio, México, Guadalajara, Monterrey, sí, pero hay cosas que no son tan obvias, ¿no? Veracruz está creciendo muchísimo, Puebla está creciendo muchísimo, hay una parte de Oaxaca y Guerrero que está creciendo también muchísimo, hay otras zonas que son un poquito más calladas en su ruido de redes sociales, como puede ser un poco Chiapas, como puede ser incluso, fíjense una cosa interesante, Durango, a pesar de todo, pero si nos vamos a Tamaulipas, por ejemplo, es intensísimo el uso de redes sociales que está dando. Entonces podemos trazar casi un mapa de actividad y podemos trazar también un mapa como de temas. ¿Qué es lo que se está usando? ¿Cómo se está usando? ¿Qué es lo que más circula? ¿Qué tipo de delitos se están cometiendo también a través de las redes sociales? ¿Qué tipo de beneficios tiene? Y en ese sentido me parece fundamental que ustedes nos ayuden a traducir, insisto, mejor lo que esto significa. No significa que el nuevo teléfono que se vaya a presentar o el nuevo servicio que se vaya a presentar tenga ya el WhatsApp en sí mismo. Yo diría como consumidor, pues qué bueno. Y luego, pero si nosotros logramos transmitir esto, traducir esto, para que se entienda que esto significa una democratización en el uso, no en el acceso sigue siendo más o menos restringido, pero sí en el uso. Entonces, bueno, hay muchas cifras, yo los invito de veras a que lo dialoguemos, lo debatamos, a que nos la tomemos en serio y sobre todo a que ustedes sean los puentes tan necesarios entre las innovaciones tecnológicas y el resto de la sociedad que los está usando, pero que también lo está usando de manera muy informal, porque ni siquiera hay una política que permita la formación de ciudadanos digitales. Tal vez a ustedes les toca una parte de contribuir en eso. Mil gracias, Gaby. Vamos a un aplauso. Muy interesante todo lo que dijiste.